Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Exousia, solo para gente con autoridad. Yo soy el apóstol Luis Alvarado y como cada martes es un honor poder saludarles a través de estos micrófonos de Ondas de Vida 1440 y su programación cristiana Casa de Pacto. Y bueno, como lo comentábamos hace un momento, pues seguimos concluyendo este tema de los ángeles caídos que se están presentando ya a la humanidad como entes de otro planeta. Y bueno, todo tiene que ver con un engaño, ¿verdad? Con un engaño el cual se está tramando. Precisamente hablábamos hace 8 días y comentábamos que esto se tiene que dar por los mensajes que se están dando de parte de estos personajes, la nueva era también, los mesías que se están esperando en las distintas movimientos religiosos, donde se habla y curiosamente concuerda todo, un mensaje nuevo de amor, un mensaje nuevo de paz, un mensaje, incluso comentábamos y decíamos que también pues estaba planeando pues la escritura, la Biblia, pues actualizarla porque ya se decía que estaba un poco añeja, ¿no? Y algunos conceptos quitarle. Y decíamos que ya está comenzando con esta nueva versión internacional, que ya empezaron a omitir bastantes pasajes bíblicos y sobre todo algunos muy importantes, algunas palabras que tienen mucho peso en el aspecto salvífico, en el aspecto de la salvación, la deidad de Jesucristo. Todos estos textos bíblicos se han estado omitiendo. Así es que pues ya comenzó esta depuración, dicen ellos, esta depuración o este actualizar de la Escritura. Y pues bueno, algo que vemos en la Escritura es que la Biblia nos habla acerca de estos personajes. Decíamos que muchos de estos objetos voladores no identificados son los ángeles. Hablamos sobre Hitler, ¿verdad? Hablamos y decíamos que pues esta tecnología ya estaba desde este tiempo de Hitler. Hablábamos sobre la clonación humana, hablamos sobre la Guerra Fría y veíamos cómo esta tecnología pues ya estaba ahí desde el tiempo de Hitler, ¿verdad? Y que ha ido creciendo pues en base a esta Guerra Fría que todavía estamos viviendo en tecnológica entre los países Estados Unidos y Rusia, y todavía se sigue ahora China, ¿verdad? También pues peleando por la tecnología, a ver quién tiene la última y quién puede controlar el mundo. También pues la Escritura nos habla acerca de estos personajes. Pueden ser objetos, como lo hemos estado comentando, hechos por el hombre, pero también muchos de estos objetos voladores no identificados, la Biblia lo describe como ángeles. Hablábamos sobre un ángel que nos describe la Escritura, que tiene círculos o ruedas o anillos dentro de ellos, ¿no? Y hablábamos acerca sobre los ángeles que son muy parecidos a los seres humanos y que se pueden presentar. Pero bueno, la Biblia nos habla acerca de eso y pues nos explica claramente que hay vida o que hay seres de otros mundos. Por decir, Apocalipsis capítulo 5, les voy a estar citando bastantes textos bíblicos. Hoy no vamos a pasar imágenes porque yo quisiera que ustedes tomaran nota de los pasajes bíblicos y ustedes constataran en la Biblia que de verdad existen estos
objetos, estos ángeles, existen esta tecnología en la escritura. Por decir, Apocalipsis capítulo 5, verso 11 dice, y miré y oí otra voz, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Apocalipsis capítulo 5, verso 11 nos dice que entonces hay millones y millones de ángeles que están alrededor del trono, y dice que había seres vivientes, había ancianos y había millones y millones de ángeles. Luego Deuteronomio capítulo 7, verso número 10 dice, un río de fuego parecía y salía de delante de él, millares y millares le servían y millones le asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese es un texto bastante interesante. Daniel capítulo 7, verso 10 nos dice que son millares y millones de ángeles. Pero también la Biblia nos dice que el juez abre los libros. A veces hemos estado mencionando mucho sobre el libro de la vida, y efectivamente la Biblia nos habla acerca del libro de la vida, pero la realidad es que cuando el hombre se ha juzgado, no tan solo se va a abrir el libro de la vida, sino dice que se va a abrir el libro de la vida y los libros. Eso es bien interesante, porque todo se nos va a tomar en cuenta. A esos libros se les llama el libro de las crónicas, lo mismo, el mismo nombre que tiene en nuestra Biblia, que se llama el libro de las crónicas. ¿Y qué se escribe ahí? Precisamente todas nuestras vivencias, todas nuestras crónicas, las cosas buenas, las cosas malas que hemos hecho, el beneficio que hemos dado a los demás, ¿verdad? El apoyo que hemos dado, eso también se escribe en el libro de las crónicas. Por eso la Biblia dice que se abrió el libro de la vida y otros libros fueron abiertos. O sea, cuando seamos juzgados, la Escritura dice que vamos a dar cuenta de todo lo que decimos. Entonces eso es muy interesante porque todas las cosas que hacemos, todas las cosas que decimos están siendo escritas en estos otros libros que menciona la Escritura. Así es que vamos a ser pues juzgados, ¿verdad? No tan solo por haber aceptado a Jesús en el corazón y estar en el libro de la vida, sino también por todo lo demás que hicimos o dejamos de hacer. Interesante, ¿no? Pero bueno, el caso es que Mateo capítulo 6, verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es un texto que no nos hemos puesto a ver. Ese pasaje nos dice que entonces la voluntad de Dios se hace en la tierra, pero también en el cielo. ¿Por qué tendría que hacerse en el cielo? ¿No? Entonces en el cielo nos está diciendo que también hay seres que son regidos por la voluntad de Dios, por la sabiduría, por la dirección de Dios. Hágase tu voluntad en el cielo, pero también en la tierra. O sea, la voluntad no tan solo es con los terrenales, sino con los seres que viven en el espacio, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que la Escritura nos habla acerca de vida, ¿verdad? Fuera de la tierra. Pero también la Biblia dice que pues existe una cuarta dimensión. La tercera dimensión es todo lo que nosotros miramos, todo lo que nosotros podemos palpar, todo lo que nosotros miramos con nuestros ojos. La cuarta dimensión es lo invisible, lo que no podemos palpar, lo que no podemos ver con nuestros ojos terrenales. Y en esa cuarta dimensión, pues tiene que ver con el aspecto espiritual, y la Biblia nos habla acerca de ello. Efesios capítulo 3, verso 18, y dice, sean capaces de comprender con todos los santos, que es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Si nosotros buscamos, ¿verdad?, que es la tercera dimensión, entonces vamos a encontrar la información del tiempo, del espacio, ¿verdad?, de la longitud, de la anchura. Aquí nos habla y nos dice la anchura, la longitud y la altura, pero luego Pablo escribe y dice y la profundidad. O sea, tiene que ver la cuarta dimensión con lo invisible, con el espacio-tiempo. Entonces, la Biblia nos está diciendo que la cuarta dimensión es lo que no podemos mirar, ¿verdad? Lo que no podemos palpar, a lo que nosotros los cristianos le llamamos el mundo espiritual. Entonces la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 13, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. O sea, la Biblia nos dice que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Primero existió en un mundo espiritual, según lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 3, pero también Colosenses capítulo 1, verso número 3, que las cosas visibles fueron hechas de las invisibles. Ahora, la Biblia nos habla acerca de las reuniones espaciales. Mira, Job capítulo 1, verso 6, nos dice, un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre ellos los cuales vino también Satanás y dijo,
y le dijo Jehová Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjate, aquí se está dando un encuentro espacial. Se está dando un encuentro fuera de la tierra. Lo primero que nos dice es que se reunieron los hijos de Dios. Tuvo una reunión, ¿verdad? En donde esos hijos de Dios daban informes de lo que hacían. Los hijos de Dios tuvieron una reunión con Dios y entre ellos, dice la Escritura, vino también Satanás. Satanás también es considerado un hijo de Dios. Te voy a decir por qué. Porque en el Antiguo Testamento, hijo de Dios quiere decir creación de Dios. Por lo tanto, como Satanás era un ángel, entonces es una creación de Dios. Por eso la Escritura, en este pasaje de Job, le dice, y vinieron los hijos de Dios y vinieron a rendir cuentas, a dar un informe de qué es lo que estaban haciendo en los distintos lugares del espacio. Y entre ellos también vino Satanás, y dice la Escritura que le pregunta a Dios el Eterno, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, le dice, de rodear la tierra. O sea que Satanás lo que estaba haciendo era merodear la tierra. Otros ángeles, otros hijos de Dios, estaban merodeando tal vez alguna constelación, ¿me entiendes? Algún planeta. Ajá. Entonces ahí vemos nosotros una reunión espacial, que no somos los únicos, ¿verdad? Que hay también vida, ¿verdad? Otra creación que la Biblia nos deja descubrir a través de Job capítulo 1, verso 6. Y entonces, pues bueno, la Escritura nos dice que ellos fueron creados antes. Job capítulo 38, verso 4 y 7, la Biblia nos explica y nos dice que entonces Job le reclama a Dios por todo lo que le está pasando y Dios le responde, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el cielo, la tierra? ¿Dónde estabas tú? Si tienes inteligencia, dime cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Las estrellas, ¿verdad? Significa los seres espirituales, los seres angelicales. Y dice, y se regocijaban estos hijos de Dios. Job capítulo 38, verso 4 y 7. Pero también la Biblia nos describe que hay carros espirituales. Salmo capítulo 68, verso 17. Isaías capítulo 60, verso 8. Mira lo que dice la Escritura. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, y el Señor viene de Sinaí a su santuario. Salmo 68, verso 17. O sea que muchos de estos objetos no identificables tienen que ver con el aspecto espiritual y que son carros que se mueven, y dice que son millares de millares que le sirven a Dios. Salmo 68, 17 e Isaías capítulo 60, verso 8 dice, ¿quiénes son estos que vuelan como las nubes y como palomas a sus ventanas? Y entonces Isaías 60 nos describe que estos seres son seres angelicales. Pero el libro de Zacarías capítulo 5 es muy interesante. Mira, este libro de Zacarías 5:1 dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo volador. Fíjate que algunas fotografías que se han captado de estos objetos voladores no identificados son cilíndricos. Incluso se le llama el objeto volador en forma de cigarrillo. Y sabes que Zacarías capítulo 5, verso 1, describe un objeto volador no identificado en forma de cigarrillo, en forma de cilindro. Bueno, pues eso lo dice Zacarías capítulo 5, verso 1, y dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta como está al lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo, será destruido. Entonces la Biblia nos dice en Zacarías que este tipo de objeto volador pues tiene que ver con maldición, y dice que entonces entra a la casa de aquellos, porque esta es una profecía para el tiempo final, y dice que este rollo entra a las casas, a las familias, para traer maldición. Y entonces, ¿cómo quieres que describiera Zacarías un objeto volador como el que hoy se pueden captar en las fotografías y en los videos, si él no lo conocía? Entonces él describe y dice, pues bueno, yo veo un cilindro, yo veo que es algo como si fuera un rollo volador. Y entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente hay carros en la Escritura y precisamente hay un objeto volador en forma cilíndrica. Ahora también cuando a Eliseo se le abren los ojos, ¿verdad?
cuando su siervo le dice, abre los ojos, porque este hombre dice que estamos rodeados de un ejército enemigo. Señor, hazle ver que son más los que están de nuestro lado que en contra de nosotros. Y entonces se le abren los ojos al siervo y dice la escritura que ve carros, un ejército espiritual alrededor de ellos. ¿Entiendes? Entonces la Biblia nos escribe que también estos objetos voladores están en el mundo espiritual, en la cuarta dimensión, moviéndose de un lugar a otro, sirviendo a Dios, pero también sirviendo a los escogidos, sirviendo a sus hijos. ¿En qué fue arrebatado el profeta Elías? En un carro, precisamente, ¿verdad? Entonces, pero también estos espíritus, y eso es lo próximo que vamos a estar hablando, también estos espíritus son puestos en algunos elementos. La Biblia nos dice que hay ángeles para resguardar los países o las naciones. Eso nos lo dice en el libro de Daniel. Si hay un ángel resguardando una nación de parte de Dios, también hay un principado. La Biblia nos habla acerca de ellos. Principado, tronos, gobernadores, eso significan influencias espirituales. Y entonces, si la Biblia nos describe que hay un ángel que resguarda las naciones, también hay una potestad, un espíritu principal, un demonio, ¿verdad?, para afectar esa nación. Pero los espíritus también pueden estar dentro de las plantas, dentro de los árboles, y eso lo vamos a ver porque está muy interesante. Pueden estar dentro de los objetos, por eso hoy nuestro tema es objetos malditos, pero también pueden estar dentro del agua. Mira, hay una práctica que se hace en esta secta de Pare Sufrir, y ellos al finalizar su programa tienen un vaso con agua ahí muy cerca, y entonces hacen una oración y beben ese vaso con agua. ¿Sabes que eso es una hechicería de alta jerarquía en el mundo de la santería y en el mundo de la magia? Porque hay espíritus de las aguas. Mira, fíjate bien, hay espíritus de las aguas que se trasladan a través del agua. La Biblia incluso dice que hay espíritus de las aguas. Uno de ellos es Leviatán. Pero la Biblia también nos dice que hay ángeles en el agua y ángeles en el fuego. Y cuando se hace eso es una forma de hechizar a las personas. Eso lo practican la brujería. Eso es brujería de alto nivel. Para hacerle daño a una persona bruja, un hechicero, que tenga todo este conocimiento, puede tomar agua, un vaso con agua, y hacer invocaciones de espíritus malignos del agua. Y entonces les ordena que a través del agua ellos viajen. Y cuando la persona que se quiere afectar se baña o tiene contacto con el agua, el mar, la alberca, bañarse, beber agua, inmediatamente ese espíritu se traslada a través del agua y le hace daño. Eso es una práctica de alta magia. También a través del fuego. Hay espíritus que se hallan a través de la tierra, espíritus que se invocan, ¿verdad?, y que viajan a través de la tierra. Y entonces cuando la persona pisa descalzo el piso, ya sea en su casa, el lugar donde se encuentra, en la tierra, ese espíritu viaja y le hace daño. ¿Por qué? Porque existe todo este tipo de movimiento espiritual. Por eso la Escritura nos dice la profundidad del mundo espiritual. Nos habla acerca de la profundidad porque esto se puede hacer, porque es un aspecto invisible espiritual. Mira, dice Apocalipsis capítulo 14, verso 18. Los ángeles de fuego. Y del altar salió el ángel que tiene el poder sobre el fuego, y le dijo al ángel que llevaba la hoz: afílala, empieza a cortar con tu hoz, recoge las uvas del viñedo de la tierra, porque las uvas ya están maduras. O sea, la Escritura nos dice que hay un ángel que está dentro del fuego, ¿verdad? Y que este ángel de parte de Dios puede dañar. Pero si eso puede hacer un ángel, porque acuérdate que los demonios son ángeles caídos, si eso puede hacer un ángel, también lo puede hacer un demonio. Por eso decíamos en el libro de Enoc que cuando los ángeles caídos vienen a la tierra y cohabitan con las mujeres, ellos les dan conocimiento sobre las plantas, sobre la hechicería, cómo romper las maldiciones, el amoníaco, dice, el maquillaje, todo ello. Ellos le dan este conocimiento, pero también la Biblia nos habla acerca de ángeles de las aguas. Apocalipsis capítulo 16, verso 5. Luego, al decir al ángel que tiene el poder sobre el agua: Dios, tú eres santo, vives por siempre, y tus castigos son justos. O sea, la Escritura nos dice que
el ángel tiene poder sobre las aguas. Hay ángeles que también se mueven en el viento. Salmo capítulo 104, verso 4, el que hace a sus vientos mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Entonces, si esto es posible en el mundo espiritual de parte de Dios, por supuesto que los demonios también. Y entonces ellos tienen la facilidad de poder controlar por eso es que estos objetos se ven, pues, cuando ha habido terremotos, cuando ha habido una desgracia, cuando ha habido un maremoto, un tsunami. Claro, porque ellos también pueden hacerlo, tal como lo hicieron con Job, cuando dice que la escritura nos dice que entonces bolas de fuego cayeron y destruyeron las posesiones de Job. Entonces, ¿quién lo provocó esto? No Dios, sino fue tentado, acuérdate, por Satanás y fue probado. Entonces, él puede tener control, los demonios pueden tener control de la naturaleza, pueden tener control de el agua, como ya lo vimos, el viento, el fuego. Entonces, vimos que ellos se mueven a través de carruajes, incluso que tienen forma cilíndrica. Pues bueno, la pregunta era, ¿cómo es posible que un espíritu de las aguas se pueda mover a través de las aguas y hacerle daño? Bueno, la escritura nos dice que entonces hay un ángel que se mueve a través del agua. Yo decía que esta secta que aparece en televisión, pues pone un vaso con agua. Esto no es de ellos. Si ustedes profundizan, investigan y conocen a alguien que se dedique a la magia, sabrá que esa práctica es una práctica oculta, ocultista, de hechicería, de alta magia. Y por supuesto que ellos, si ustedes investigan un poco acerca de este personaje, el fundador de esta secta de Pague por Sufrir, se van a dar cuenta que él, en sus rituales, y él mismo tiene un libro que se llama Orisha, y lo que promueve a través del fetichismo son prácticas que se hacen muy comunes en Brasil, con la santería y con la magia. Entonces, un brujo cuando toma un vaso con agua y conjura espíritus de las aguas, le da la indicación al brujo, para la persona que va a afectar, que cuando el hombre toque agua, mar, río, alberca, se bañe, beba agua, inmediatamente ese espíritu se mueve a través del agua y le puede hacer daño. Puede matarlo fulminantemente, puede sembrarle una enfermedad, puede sembrarle un ataque cardíaco. Eso vamos a hablar después, los zombies, ¿no? Y entonces esa es la forma de moverse. Hay espíritus que se mueven a través de la tierra, hay espíritus que se mueven a través del fuego, hay espíritus que se mueven a través del aire. Y entonces, pues bueno, hacen la labor que el hechicero les encomienda. Esto es bíblico, ¿eh? Yo te lo enseñé, que hay ángeles de fuego, ángeles del aire, ángeles que cuidan la tierra, ángeles del agua. Por lo tanto, cuando ellos caen, ellos no pierden su habilidad ni su conocimiento, es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ellos no pierden su habilidad ni su conocimiento, ni todas las artes mágicas. Por eso el libro de Enoch es muy importante que lo puedan leer. Vamos también a tratar de enviar el libro de Enoch a los socios para que sepan todo lo que dice el libro de Enoch. Y es maravilloso porque nos abre un panorama mucho más amplio del mundo espiritual y la forma en la que se mueve. Entonces, pues bueno, vamos a estar viendo esto de objetos malditos, que está bastante interesante. Vamos a entender también cómo los demonios también se pueden mover a través de los espejos. Es un portal. Los espejos son puertas dimensionales. Es muy importante esto. ¿Cómo les explico? Es que no es difícil, no es complicado, sino es abundante. A grandes rasgos, lo voy a explicar en un momento más, pero los espejos también son puertas dimensionales. No sé si les ha tocado ver personas, hay videos donde está una persona bien mirándose al espejo y la persona y lo físico se mueve, pero su imagen todavía se queda unos segundos congelada. Eso es real. Y tiene que ver con lo que hay dentro de los espejos. Finalmente, los espejos son hechos de agua. Por eso es una puerta dimensional. ¿Cómo se hacían las invocaciones anteriormente? Pues a través de las lagunas, los ríos, cubetas con agua,
Si ustedes conocen brujo, hechicero, o tuvieron la oportunidad de ir a algún lugar de estos, siempre el brujo, la bruja, la hechicera utilizaba agua, porque era un medio de contacto, ¿verdad? Pero también era una puerta dimensional, y un espejo está hecho de agua. Por lo tanto, los conjuros que a veces se hacían, pues se hacían, como comento, en baldes de agua o en los ríos, y se siguen todavía haciendo, porque la imagen se proyecta. Y en ocasiones es un medio por lo cual esos demonios se trasladan de un lugar a otro. Incluso hay conjuros que se hacen a través de los espejos, poniéndote frente al espejo. No puedes durar, así te lo digo, no puedes durar más de 10 minutos frente al espejo observando sin que algo suceda. Tú te pones 10 minutos frente al espejo, 10 minutos sin moverte, y algo se mueve por el espejo, porque son puertas dimensionales. Por eso no se pueden comprar espejos usados. Se tienen que desechar, porque muchos de esos espejos se heredan generación tras generación. Y todo eso es una carga, porque lloras frente al espejo, platicas frente al espejo, ¿me entiendes? Entonces, toda esa carga que tienes, lo haces frente a los entes espirituales que se mueven a través de esas puertas dimensionales. Es por eso la bruja, ¿no? Le pregunta, le dice, espejito, espejito. Alicia en el País de las Maravillas, tantas películas, tantas caricaturas, tantas películas de terror donde hablan sobre los espejos, tantos libros de hechicería que yo te podría mencionar donde hablan acerca de los espejos. ¿Me entiendes? Entonces, todo este mundo espiritual, por eso se llama objetos malditos, porque la Biblia nos dice, y aquí vamos a entrar en el tema, capítulo 35, verso 34 del libro de Números, dice: no traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo estas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. La traducción Nueva Viviente dice así. Luego la versión Dios habla hoy. Por lo tanto, no lleven a su casa nada que sea despreciable, para que ustedes no sean también destruidos. Esto está destinado a la destrucción, así que deben de considerarlo como algo despreciable. No contamines, dice otra versión, pues la tierra donde habitas, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. O sea, la Escritura nos está diciendo que no tenemos que llevar nada, absolutamente nada detestable, maldito a nuestra casa, o que esté bajo maldición, porque el mundo espiritual de maldad opera de diferentes formas, y una de ellas es a través de los objetos. Y estos guardan relación a veces con el mundo oculto. Y entonces, ¿por qué es un objeto maldito? Pues puede ser un objeto maldito porque se tenga que relación con el ocultismo, ¿verdad? Cruces, algún otro símbolo, estrellas de 6 picos. Se dice que es la estrella de David, pero David no tenía ninguna estrella, no, al contrario, la estrella de 6 picos, y dentro de la magia alta se utiliza esta famosa estrella de David, pentágonos. Entonces ya prácticamente esos objetos ya están bajo maldición, pero hay otros a los cuales se les siembra dentro de la brujería y del mundo espiritual. Dentro de la hechicería se puede introducir en un objeto un espíritu. Dentro de una prenda, dentro de un dije, dentro de un muñeco. Yo he tenido casos de posesión de niños por muñecos, porque dentro de los muñecos o se encuentran oraciones, o se encuentran manchas de sangre, se encuentran tierra. O sea, hay objetos que son malditos por sí solos, como los pentagramas, como las cruces, porque la cruz es maldición, no tiene nada que ver con el cristianismo. Porque la cruz, ahí morían la gente maldita, y ya existía desde antes de Cristo. La cruz no nace con Cristo, al contrario, ¿me entiendes? Es un símbolo maldito. Los pentagramas, la estrella de 6 puntas, ya son por sí solos malditos. Pero bueno, hay objetos a los cuales se les inserta la maldición. Y entonces esto es lo que nosotros llevamos a casa.
Y entonces, por esta razón, nosotros tenemos que tener cuidado de todo lo que nosotros compramos, recibimos, nos regalan o, ¿verdad?, nos heredan. Tenemos que tener mucho cuidado porque estos objetos están cargados de influencias espirituales y pueden afectar el medio ambiente familiar. Mira, te pongo un ejemplo. En el Vaticano existen muchas esculturas de Miguel Ángel y esas esculturas de Miguel Ángel están hechas, son personajes que están desnudos, pero también esos personajes que están desnudos, hombres, están con niños. Bueno, tú sabías que Miguel Ángel era un homosexual pedrasta. Y entonces, cuando nosotros vemos cómo se mueve el mundo espiritual y lo que llevas a casa contamina, pues entonces, ¿por qué ha sido tan criticado, tan señalado por los abusos que ha habido en el Vaticano y dentro de la iglesia de pedrastía y de homosexualismo? ¿Me entiendes? Entonces, lo que llevamos a casa, el cuadro que llevamos, es lo que afecta nuestra atmósfera en nuestro hogar. Por eso puede haber peleas constantes entre la pareja con los hijos, puede haber manifestaciones espirituales, puede haber que las cosas se desaparezcan, ¿verdad?, de un lugar a otro o simplemente desaparezcan. Por eso es que a veces se siente que alguien está observando, respirando, se sienta alguien en la cama, se le sube coloquialmente, como se dice, ¿no?, el muerto. O sea, todas esas experiencias. Entras a una casa y está oscura, entras a una casa y está fría, aún con todas las luces prendidas. Se parece que está sucia, que tiene olores fétidos. Bueno, es porque se llevó objetos malditos a casa, se tiene. Pueden ser libros, pueden ser películas, pueden ser estatuas, pueden ser pinturas, pueden ser ropa, pueden ser objetos malditos. Por eso la palabra abominable, ¿verdad?, que la escritura nos describe, quiere decir repugnante, asqueroso, idolatría, hacerse aborrecible. Anatema, que es lo que dice la versión Reina Valera 60, la palabra anatema significa encerrar en una red, destruir, matar, separar, objeto condenado. Eso es lo que dice o lo que significa en hebreo la palabra anatema en el pasaje donde dice no lleves cosa anatema a tu casa. Pues eso significa, pero uno de los significados quiere decir encerrar en una red. O sea, que los objetos que tú lleves a casa te pueden encerrar en una cárcel, te pueden impedir tu libertad, tu paz, tu descanso, tu sueño. ¿Me entiendes? Entonces es interesante lo que quiere decir esta palabra. Y dice matar, destruir, claro, porque hay objetos malditos que lo que hacen es influenciar a las personas en casa para cometer algún asesinato. Por eso los asesinos que son en serie, pues son gente que ha llevado libros a su casa, que los ha leído, películas, influenciados, objetos incluso que les perteneció a otro asesino. Por eso tenemos que tener cuidado lo que compramos muchas veces en el mercado. Tenemos que tener, incluso la ropa de uso, los zapatos, se queda impregnado. Por eso el hechicero dice, tú tráeme una prenda de la persona y si está usada mucho mejor. Tráeme una prenda. ¿Por qué? Porque en las prendas se quedan tu esencia. Y cuando cae en las manos de una persona de este tipo que hace maldad, pues entonces hace brujería. ¿Por qué? Porque la prenda queda impregnado de ti, tu humor, tu esencia. Y cuando tú te colocas zapatos que no sabes ni a quién le pertenecieron, cuando te colocas ropa que no sabes ni a quién le perteneció, ¿verdad? Entonces tú estás teniendo esa influencia de esa persona. Puede ser un asesino, puede ser un violador, puede ser alguien golpeador en su casa, puede ser una persona contaminante. Ahora muchos me dicen, pastor, es que no me alcanza para comprar algo nuevo. No hay problema. ¿Qué hay que hacer? Orar por esas prendas, orar por los zapatos, orar por la ropa, para que la influencia de esa persona no venga sobre nosotros. ¿Me entiendes? O sea, esto es tan profundo, por eso la Escritura dice que esto es una cuarta dimensión. Pablo decía, para que nosotros conozcamos la longitud, la altura, la profundidad, la anchura, dice. Se habla acerca de una cuarta dimensión, un mundo espiritual. Y entonces, si nosotros tuviéramos que parafrasear Deuteronomio, capítulo 7, verso 26, diría, y no traerás cosa repugnante, asquerosa, aborrecible, detestable e idolátrica a tu casa, para que no seas atrapado como en una red, para ser exterminado, destruido, acabado, asolado,
muerto, condenado a perderlo todo. Es por ello que sientes aversión, enemistad, menosprecio y odio por las cosas abominables. Eso sería parafraseando de acuerdo a lo que significa estas palabras. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente un objeto maldito? Un objeto maldito el cual, pues, Dios aborrece. Un objeto maldito es algo que se ha utilizado para ofender a Dios. Un objeto maldito puede ser un objeto que puede herir a los demás. Hay amuletos que son preparados. Si tú ves esta película de La princesa y el sapo, cuando yo la vi es una caricatura para niños, pero es la realidad en la forma en la que se mueven este tipo de personajes africanos. Es la forma. Y entonces ellos, en esta película se describe que hay un pequeño amuleto que necesita sacrificio, sangre. Bueno, esto existe y se llama monicongo, o un objeto, o un amuleto de ayudas, así se le llama. Entonces, tú le tienes que estar ofreciendo sangre a ese amuleto, ofrenda, para que ese amuleto resulte, ¿verdad? Y tengas protección, se te abran las puertas, haya prosperidad. Ese es un objeto maldito. ¿Por qué? Porque sirve para herir a los demás. Y entonces, vuelvo a repetir, un objeto maldito se hace porque es aborrecible para Dios, porque se utiliza para ofender a Dios o para afectar a los demás, hacerles mal a los demás. Y entonces, estos objetos malditos, la Biblia revela que hay maneras de que estos llegan a ser malditos, ¿no? Y entonces, uno de los objetos malditos son los espejos, porque a través de los espejos, como comento, es una puerta dimensional. Si alguien quisiera hacer el ejercicio y pararse 10 minutos de frente, verán lo que sucede. Los espejos son heredados, como decía, de generación tras generación, porque esos espejos contienen vidas pasadas y el espejo habla. Fíjate bien qué hace una persona cuando está triste. Se para el espejo y entonces empieza a hablar. Se empieza a hablar. Es que fui un tonto. Es que no debía de hacer esto. No debí actuar de esta forma. Es que ¿por qué lo dejaste ir? ¿Por qué la dejaste ir? Es que eres esto y aquello. Y te empiezas a hablar al espejo. Y el espejo te aconseja cómo estás. Cuando te paras temprano para ir a trabajar, ¿qué te dice el espejo? No estás bien arreglado. Tienes un cabello levantado. No estás bien maquillada. Hoy, mira qué ojerosa estás. ¿Me explico? El espejo habla. Y entonces, los espíritus que se mueven a través de esas puertas dimensionales te dicen, estás muy viejo. Mira dónde quedó tu juventud. Mira las arrugas. Y la gente que hace, se deprime. Le hace caso a lo que mira. Le hace caso a lo que ve. Y muchas de esas personas salen del baño, salen de su habitación a trabajar, a hacer sus actividades. Depende de lo que vieron a través del espejo. El espejo te habla. Y si ese espejo es de generación tras generación, ¿cuántos familiares no se pararon frente al espejo a hacer un monólogo consigo mismos? ¿Cuántas lágrimas no derramaron? ¿Cuántas molestias, cuántos enojos, cuántos duelos no están impregnados allí? ¿Me explico? Entonces, por eso los espejos son puertas dimensionales y te hablan, porque si fue un espejo generacional, te dice, ve, te estás poniendo idéntica a tu abuela, a tu madre, y te vas a morir de esa enfermedad. Mira cómo estás adelgazando. Interesante esto, ¿eh? Entonces, por eso esto solamente, como dice la Escritura, pues es para entenderlo de forma espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu, dice.